Como mencionó, ¿cierto, Víctor, la semana pasada vamos a estar con unos estudios doctrinales. Son 6 estudios doctrinales. Eh, y quien, una vez, ¿no es cierto?, visto este estudio, vamos a pasar, ¿no es cierto?, al libro de Hechos, que era como, ¿no es cierto?, estábamos acordados ya empezar, ¿no es cierto?, este año con ese libro. Y como él también comentó la semana pasada, ¿no es cierto?, todos estos temas que vamos a ver ahora nosotros son temas importantes porque son la base de nuestra fe, como él decía. Ya son temas que se han visto, ¿no es cierto?, en algunos estudios, básicamente, cuando uno hace los nuevos creyentes, quizás discipulados, ¿no es cierto?, se tocan estos temas. Y ahora también lo estamos viendo nosotros acá dentro de, ¿no es cierto?, de la iglesia. Y la semana pasada, ¿no es cierto?, Víctor ya nos habló sobre Jesús. ¿Ya? Y él comentó que obviamente debíamos comenzar, ¿no es cierto?, con Dios Padre, pero obviamente nuestro pastor, ¿no es cierto?, está también de sus merecidas vacaciones de descanso. Así que él comenzó con Jesús y él claramente explicó un poquito, ¿no es cierto?, lo que significa Jesús, ¿no es cierto? Sabemos que es una transliteración del nombre Josué del Antiguo Testamento. Explicó lo que significaba, ¿no es cierto?, que Jehová de salvación, ¿no es cierto? Y también vio algunos atributos, ¿no es cierto?, de Jesús, que él es eterno, omnipotente, omnisciente, ¿no es cierto? Todas esas cositas las vio. Pero por sobre todas las cosas, a mí, ese día que lo escuché, me quedó muy en mi mente, ¿no es cierto?, esa pregunta que en un momento también le hizo a su discípulo. Y que es una pregunta importante también para nosotros los cristianos, que es, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que hay dos caminos, como él también lo explicó. Y cuando nosotros tenemos claro quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús por nosotros, podemos, ¿no es cierto?, tomar una decisión por este camino ancho o este camino angosto. Y tal como también lo dijo, ¿no es cierto?, Víctor la semana pasada, estos caminos llevan a dos partes solamente, ¿no es cierto? Por un lado, el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto, ¿no es cierto?, que es el camino que Jesús nos dice que caminemos, ¿no es cierto?, que nos lleva a una salvación eterna. Así que son importantes estos temas y bueno, y como ya ustedes pudieron ver, ¿no es cierto?, dentro de las canciones, hoy a mí me toca el Espíritu Santo, ¿ya? Y en esta mañana, ¿no es cierto?, quiero enfocar, porque hablar del Espíritu Santo podemos hablar muchas cosas también, al igual que como la semana pasada, Víctor, ¿no es cierto?, podía hablar muchas cosas de lo que es Jesús y lo que significa. Pero yo quiero enfocarme en dos aspectos, básicamente. Ya, una que es la importancia del Espíritu Santo y la necesidad de dependencia del Espíritu Santo. Porque también nosotros sabemos que cuando no somos cristianos, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es el que nos convence de pecado, es el que nos llama, ¿no es cierto?, y nos da ese convencimiento, que eso lo podemos ver en Juan 16:8, que dice que cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero por otro lado, también nosotros sabemos que este Espíritu Santo también lo guía a toda verdad. Y eso también lo pueden ver en Juan 16, el versículo 13, que dice que cuando Él venga, ¿no es cierto?, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces nosotros sabemos que Jesús, ¿no es cierto?, era la guía de los discípulos cuando Él estaba aquí en la tierra. Pero una vez que Él partió, y que tal como también, ¿no es cierto?, Nati oraba y hablaba un poco, ¿no es cierto?, mientras la alabanza, era necesario que el Señor partiera. Pero Él no lo iba a dejar solo, ¿no es cierto? Y es ahí donde Él envió al Espíritu Santo, que también va a ser un consolador. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas cosas de cuales podemos hablar del Espíritu Santo, ¿ya? Por otro lado, es Él el que nos va a dar entendimiento a nosotros. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender. Y eso también es una labor del Espíritu Santo en el cristiano. Cuando nosotros recién llegamos al cristianismo, llegamos con todo el énfasis y el ánimo de aprender y empezamos a leer, pero nos encontramos muchas veces con que no logramos entender todo lo que es la palabra. Y ahí es donde el Espíritu Santo entra, ¿no es cierto?,
y empieza a darnos entendimiento. Él también es el que nos va a hacer, cuando ya somos cristianos, nos traerá a memoria todo lo que nosotros hemos leído. Por eso también nosotros siempre recalcamos que es importante estar leyendo las Escrituras. Porque si bien el Espíritu Santo es el que nos trae a memoria, ¿no es cierto?, estas cosas que nosotros, pero si no estamos leyendo, difícilmente nos va a traer a memoria las Escrituras si nosotros no lo estamos haciendo. ¿Ya? Así que vamos a comenzar, pero antes obviamente voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias Señor, le damos en esta mañana, Señor, por todo lo que usted día a día hace en nuestra vida. Le pido que usted pueda bendecir a cada uno de mis hermanos que está hoy acá, que pueda abrir su oído, su corazón, a los hermanos que quizás están por Zoom o por Facebook, ¿no es cierto?, por las redes sociales, que también esté con cada uno de ellos. Que su Espíritu Santo hoy nos pueda hacer entender lo que usted nos desea hablar por medio de su palabra, que sea usted el que hable, en este caso por medio de mí, para que seamos edificados, para que podamos seguir siendo guiados por su palabra, Padre. Gracias, Señor, le doy por todo en el nombre de su Hijo amado, Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? Podríamos preguntarlo. Bueno, a nivel de la Iglesia, ¿no es cierto?, es el asistente divino, ¿ya? Y la palabra divino viene de divinidad, ¿cierto? Y sabemos que el Espíritu Santo también tiene todas las cualidades que tiene Dios y todas las cualidades que tiene el Hijo, en la tercera persona. No es algo como algunas personas lo piensan, que, porque dice espíritu, es un espíritu. No, es una persona, ¿ya? Y es importante porque en los primeros cristianos, ¿no es cierto?, fue el que después, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, fue el que hizo el cambio total en su vida. Y ellos empezaron a predicar la palabra. Si pueden ir a Hechos 4, dice el versículo 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Voy a leer los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente. Dice que después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios, y que todos los creyentes estaban unidos en un corazón, en un espíritu, y consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Acá en esta escena, ¿no es cierto?, sabemos que los apóstoles habían sido arrestados y que estaban en la cárcel. ¿Y por qué había pasado esto? Porque, bueno, habían sido, ¿no es cierto?, instigados, ¿no es cierto?, y habían sido perseguidos, que el Señor ya le había dicho que estas cosas iban a ocurrir, que ellos iban a ser perseguidos, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo instigaban igual como lo hacían con el Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Ahora, dice que el lugar donde estaban ellos tembló. Y resulta que el temblor, ¿no es cierto?, es como un emblema de la presencia del Señor. En varias ocasiones nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, en la Escritura, que cuando el Señor hablaba o se hacía presente, ¿no es cierto?, temblaba. Pero miren qué importante, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, fueron llenados del Espíritu Santo. Y no era la primera vez, ni iba a ser la única vez, ¿ya? Porque en la experiencia del día de Pentecostés, ¿no es cierto?, no fue una experiencia única, porque acá está hablando justamente del día de Pentecostés. Y para Pedro ya había sido casi un par de veces que él había, ¿no es cierto?, recibido y había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Dice que lo hacía hablar con denuedo o con valentía la palabra de Dios. O sea, y de denuedo significa lúcida y osada declaración. Eso es lo que significa esa palabra. Quizás la traducción, ¿no es cierto?, que di de la nueva traducción viviente dice con valentía, pero acá dice lúcidamente, o sea, era algo claro que ellos tenían. Entonces, nosotros también como cristianos, muchas veces cuando somos, ¿no es cierto?, y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y somos llenados del Espíritu Santo, hay un cambio en nuestra mente. Y ya no hay un temor de decir yo soy cristiano o de hablar la palabra. Porque muchas veces cuando recién comenzamos, sí, somos cristianos, recibimos al Señor como Salvador.
pero nos cuesta llegar a otros con el mensaje, con darle ¿no es cierto?, ese evangelio que el Señor nos pide que nosotros realicemos, porque nosotros somos llamados para ser sal de este mundo, para ser luz de este mundo. Por lo tanto, hablaban con osadía, ¿no es cierto?, con valentía. Y por otro lado dice también que la multitud de los que ahí habían creído estaban en un corazón, en un espíritu. Y eso es lo que también hace el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros estamos en ese mismo sentir. Quizás podemos tener diferencias, ¿no es cierto?, de carácter, de personalidades, pero nosotros estamos en un mismo sentir. Y por eso es que nosotros siempre también decimos que es difícil que un cristiano se llame cristiano si tiene algo contra un hermano. No puede haber en nuestro corazón un rencor, odio. Ahora, esto también, ¿no es cierto?, ocurrió, como le decía yo, en otras ocasiones. En Hechos 16:26, aquí también Pedro estaba orando en la cárcel. Y dice que alrededor de la medianoche, ¿no es cierto?, Pablo y Sila estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Nuevamente lo que les decía. Esta representación del poder de Dios. Este temblor que ocurre. Ahora, también es importante entender que la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, era resultado del Espíritu Santo. No como quizás vemos hoy en día en muchas iglesias, que lo que menos hay, ¿no es cierto?, es el estudio de la palabra y que realmente el Espíritu Santo guíe a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Por el contrario, ¿qué tenemos? Todo un show en la iglesia y que el hombre ha tomado posesión de lo que corresponde de Dios. Porque la iglesia es de Dios, no es de los hombres, no es del pastor, no es de los asistentes, no es de los encargados, ¿no es cierto?, de los distintos ministerios. No, la iglesia es de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo no está en una iglesia o en medio de la iglesia simplemente se transforma en un club social, con buenas intenciones, quizás con buenas obras, pero con un motivo equivocado. Y eso como cristianos a nosotros también nos puede pasar. Muchas veces a lo mejor podemos dar algo para que digan, oh mira, qué dadivoso, qué generoso. Y resulta que no es el sentido, ¿no es cierto?, ni el motivo real por el cual yo estoy haciendo las cosas. Porque estoy haciéndolo para que me vean y para que me digan, oh, qué buen muchacho, qué buena mujer es. Entonces, la diferencia que hoy día está ocurriendo, como les decía, es que la iglesia, la iglesia primitiva, era movida por el Espíritu Santo, era guiada, así como Dios lo guió a sus discípulos cuando Él estaba, después dejó a este Consolador, que también sabemos que es nuestro Consolador, pero era quien guiaba, era este asistente divino que había puesto en la iglesia. Y por eso es que la iglesia creció de una manera totalmente distinta, porque ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, Jesús continuaba guiando a su pueblo. Eso es lo que hizo, ¿no es cierto?, cuando Él mandó al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, que son los versículos que yo ahora he hablado, ¿no es cierto?, vemos claramente, si lo quieren leer ustedes en su casa, cómo la iglesia era guiada por medio del Espíritu Santo. Y no solamente para hacer cosas, sino para de repente no hacer cosas. Porque nosotros también como cristianos pensamos que el Espíritu Santo solamente te va a guiar para hacer algo que creemos que es de Dios, pero muchas veces también el Espíritu Santo dice, hey, no es el tiempo, para. Y si no estamos siendo guiados, si no estamos alimentándonos de la palabra, no vamos a tener ese discernimiento. O simplemente no vamos a escuchar al Espíritu Santo. Y lo vamos a empezar a escuchar cuando a nosotros nos convenga o cuando nosotros creemos que es algo que nos conviene.
Mire, les voy a leer. En Hechos 1:8, por ejemplo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos da esa valentía, ¿para qué? Para nosotros ser testigos de Jesús. No es para nuestro favor, no es para nuestra gloria, es para la gloria del Señor. En Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que les prometió a sus discípulos cuando Él fue. Que Él enviaría, ¿no es cierto?, a este Consolador, a este Ayudador, y que estaría hasta el fin de los tiempos. Pero lo envió también con una misión, para que ellos pudieran, ¿no es cierto?, ir a todas las naciones. Por eso que al principio, ¿no es cierto?, que decía que ellos con valentía hablaban la palabra del Señor. Ya Pedro no se escondía, ya Pedro no nos negaba. Ahora aquí dice, por tanto, y por tanto es un término imperativo, era un mandato, no es algo opcional, es una orden. ¿A quiénes? A todos los que servimos al Señor. No era solamente para ellos, para nosotros también. Es una orden, es un mandato, que nosotros llevemos la palabra del Señor hacia todas partes del mundo, o donde nosotros nos podamos mover. Quizás no vamos a llegar a otros países, pero sí a nuestros vecinos, nuestros colegas de trabajo, amigos que quizás no lo conocen. Dice vayan, no dice esperen. Nosotros no podemos esperar que las personas vengan a nosotros. Nosotros no vamos a ser invasivos, claramente, pero el Señor siempre pone situaciones en las cuales nosotros podemos, ¿no es cierto?, entregar la palabra a otros. Y dice que ¿para qué? Para que hagan discípulos en todas las naciones. O sea, para que hagamos seguidores de Jesucristo. Porque nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos da esa valentía para que nosotros vayamos a otros, nos capacitemos y podamos hacer seguidores y hacer seguidores de Cristo. Esa es nuestra misión. También le dice que enseñándole a obedecer. El Espíritu Santo es sumamente importante porque nos guía en obediencia. Nosotros debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Pero muchas veces yo he dicho, el Espíritu Santo es el que te pone como alerta en tu cabeza al traerte, ¿no es cierto?, a memoria cuando tú estás leyendo la palabra. Y en un momento te dice, hey, estás haciendo algo mal, estás pensando algo mal, estás reaccionando mal. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Obedecemos? ¿O simplemente, como muestran muchas veces en algunas películas, ¿no es cierto?, esa vocecita del demonio y por otro lado un angelito? ¿A quién le obedecemos? ¿A quién le hacemos caso? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe para nuestro crecimiento? Nosotros siempre tenemos que estar pensando, o debemos estar preguntándonos, ¿estamos creciendo en la palabra? Un cristiano que no se haga esa pregunta, créanme que es peligroso, porque vamos a pensar que quizás estamos súper bien cuando realmente a lo mejor nos estamos quedando en una comodidad. No, si yo voy todos los domingos a la iglesia. No, si yo también diezmo. ¿Y en la semana qué haces?
¿Lees la palabra? ¿Oras? ¿Estás preocupado de qué pasa con tu hermano? ¿Cómo podemos mejorar como padre, como esposo, como hijo, como hermano? No quedarnos en esa comodidad. En Hechos también 13, ¿no es cierto?, nos habla cómo Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje como misioneros, movidos por el Espíritu Santo. En Hechos 13, del 1 al 3, dice, y había entonces en la iglesia que estaba en Antigonía profetas y maestros, Bernabé, Simón, al que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrado estos al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, haciendo ayuno y orando, le impusieron las manos y los despidieron. No fue porque a ellos se le ocurrió o porque a la congregación se le ocurrió. Por eso es tan importante que tanto nosotros como la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo. Porque si no, a veces nos podemos arrancar, ¿no es cierto?, como se dice en buen chileno, por los palos, pensando, hoy sí, acá. Y no es algo que sea realmente que el Señor haya puesto en nuestro corazón el hacer algo. Entonces acá no, acá dice bien claro, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, guiados por la iglesia y siendo obedientes a lo que decía el Espíritu Santo. Pero más adelante, ¿no es cierto?, les dice, también en Hechos, dice que atravesando Virginia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, que era un poco lo que yo le decía hace un rato atrás. Si bien el Espíritu Santo te guía a hacer algo, el Espíritu Santo también te dice en un momento, hey, y acá lo vemos. Primero le dice, apártame a Bernabé y a Saulo, pero más adelante dice que, atravesando Virginia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Eso está en Hechos 16:6. Por lo tanto, el Espíritu Santo fue el que le impidió visitar un área en particular. Por eso es que la iglesia, ¿no es cierto?, primitiva y los primeros discípulos hicieron grandes cosas, porque ellos estaban atentos a la voz de Dios, atentos a hacer la voluntad de Dios, saber cuándo hacer y cuándo no hacer, pero no porque ellos lo deseaban, sino que estaban siempre escuchando por medio del Espíritu Santo la voz del Señor, escuchando qué hacer y qué no hacer. Y es importante y interesante comparar Hechos 13, que es la primera parte donde dice que se paren, y Hechos 16, donde les dice, ahora no van a hablar ni van a hablar la palabra, ¿no es cierto?, en Asia. Y uno puede pensar quizás, pero ¿por qué el Señor prohíbe ciertas cosas? Y nosotros debemos entrar en ese cuestionamiento. Muchas veces como cristianos queremos como, y como muchas veces también lo hemos hablado, como querer darle una manito al Señor, como que pensamos que nosotros sabemos más que Él, que tenemos más conocimiento que Él. Y eso no es solamente en un aspecto de nuestra vida, es en todo aspecto. ¿Quiere un mejor trabajo? Ok, ora, ve las opciones, pero si algo está llevando a tu corazón o algo está impidiendo, no trates de tú ayudar al Señor, porque puede ser que todavía no sea el tiempo. Porque si uno lo hace, oh sí, mira, ¿sabes qué? Me cambié de este trabajo a este otro, con 500 lucas más, pero tengo que trabajar hasta el día domingo. ¿Y la iglesia? No, llego todos los días a las 12 de la noche. ¿Y tu familia? ¿Valieron la pena los 500.000 pesos más? Pongámosle más 1 millón de pesos, más 2 millones de pesos. ¿Valió la pena? Si estás perdiendo todo lo espiritual y te estás alejando del Señor y estás impactando a tu núcleo familiar.
Entonces, es importante entender que el Espíritu Santo es quien nos guía. Y esto debe ser una especie de instructivo para nosotros. Cuando nosotros esperamos en el Espíritu Santo que Él nos guíe, créanme que van a venir bendiciones. Aun cuando al principio no lo notemos. Aun cuando al principio pensemos que no es así. Pero nosotros sabemos que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Que no hay nada, como yo lo he dicho ya en otro estudio, estar en manos del Señor. Nosotros debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y claramente acá, ¿no es cierto?, nos deja claro que fue un ejemplo de dirección sobrenatural cuando le dice, ¿no es cierto?, oye, sepárenme a Bernabé y a Saulo. Pero ellos hicieron caso. Otra cosa importante es que el Espíritu Santo era quien cuidaba la iglesia. Hoy en día, como el Espíritu Santo no mora en la iglesia, no hay nada que cuide, ¿no es cierto?, a la iglesia y a las ovejas que están en esa iglesia. Entonces, la palabra entregada es casi nula, como lo hemos conversado y hablado en otro estudio. Mucho show, mucha parafernalia, pero nada de sustento. Es bueno hacer, ahora nosotros estamos haciendo en cierta forma estudios temáticos, pero lo importante es que nosotros pasemos por el consejo de Dios, y ese consejo está en la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que podamos tener todo el conocimiento y todo el consejo de la palabra en nuestra vida, nos guste o no nos guste. Porque créanme que la palabra de Dios siempre va a tocar un área de nuestra vida en la cual nosotros estamos a lo mejor débil, o no hemos querido soltar en una área de nuestra vida al mundo. Y es ahí donde la palabra empieza, ¿no es cierto?, a hacer mella en el corazón de uno. Pero si no somos obedientes, si no estamos escuchando, lo vamos a pasar por alto. Como decía en un principio, la iglesia estaba en un mismo sentir, en un mismo corazón. Y fíjense por qué yo les digo acá que la iglesia era la que cuidaba. Si ustedes se acuerdan en Hechos 5, 1 al 5, cuando vemos el relato de Ananías, ¿no es cierto?, junto a su mujer Zafira, lo que ocurre no es que ahí Pedro haya sido clarividente, sino que fue el Espíritu Santo el que lo llevó, ¿no es cierto? Y confronta, ¿no es cierto?, en este caso a Ananías. Y le dice, hey, ¿por qué Satanás te llenó tu corazón? Y fíjense que dice, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Él no dijo, oye, ¿por qué me mientes a mí? No. Entonces, por eso es que le digo que el Espíritu Santo de la iglesia, ¿no es cierto?, antigua, la cuidaba, la protegía de este tipo de cosas. Pero era porque una iglesia también estaba siendo guiada por el Espíritu Santo, se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Porque acuérdense que el Señor también, ¿no es cierto?, no quiere títeres. El Señor no obliga a nadie a que lo siga. Él te dice el por qué. Y sabemos que es lo mejor. Pero Él no nos va a poner, también en el buen chileno, ¿no es cierto?, una pistola en la cabeza para que tomemos una decisión. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Y muchas veces las decisiones que tomamos no son las correctas. Alejados, ¿no es cierto?, del Señor. Muchas veces nosotros quisiéramos poder quizá entender y ver más allá de lo que nosotros mismos podemos pensar, imaginar. Y quizás tener sabiduría suficiente para poder entender y discernir las cosas. Y muchas de esas cosas son las cosas que Dios nos habla diariamente a nuestra vida.
Él quiere hablarnos diariamente. Él quiere mostrar, ¿no es cierto?, las cosas a nosotros. Pero necesitamos de este amigo, de este amigo que es el Espíritu Santo, para que nos pueda dar entendimiento en la palabra, para que, como les decía, traiga a memoria las cosas que hemos leído y que el Señor nos enseña por medio de sus escrituras. Y eso va a hacer que nosotros podamos ir caminando en santidad. Por eso que el Espíritu Santo son muchas cosas. Es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro abogado. Cuando nosotros muchas veces estamos en una oración y nos quebrantamos y no somos capaces quizás de emitir palabra, pero el Espíritu Santo sabe lo que hay en tu corazón y en tu mente. Y Él lleva eso a Dios, sin necesidad de hablar. Por eso necesitamos también tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Así como tenemos nuestra intimidad con el Señor, también necesitamos tener esta misma intimidad con el Espíritu Santo. Mire lo que dice en Ezequiel 37:14, dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y veréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Todo lo que el Espíritu Santo nos pueda hablar es porque Jehová lo habla, porque el Señor lo habla. Nosotros entendemos y hemos hecho estudio de lo que es la Trinidad, Dios Padre y Espíritu Santo, y no son personas distintas. Si bien son personas diferentes, pero es la misma esencia. Muchas veces quizás también nos podemos encontrar en penumbra, enterrado en problemas, y a veces sentimos que quizás nosotros no estamos buscando al Señor, de la misma manera que quizás al principio. Muchas veces quizás pensamos que ya no tenemos gozo, o que ya nuestra fe ha disminuido. La pregunta que acá nos podemos hacer, ¿qué es lo peor? ¿Seguir en esta situación o dejar que el Espíritu Santo nos hable y nosotros escucharle? El ser humano tiene por inercia, cuando está en problema, de cerrarse en sí mismo. Muchos de los suicidios que ocurren en jóvenes es por eso. Cuando una persona está en depresión, se mete a su cuarto, no quiere hablar con nadie, no quiere escuchar a nadie, y vienen pensamientos, ¿no es cierto?, que Satanás pone en su cabeza, de que ya quizás no sirve, de que para qué sigues acá. Y como cristianos nosotros no estamos exentos de eso. Cuando veamos que nos estamos apartando del Señor, y a pesar de que el Espíritu Santo está hablándonos, nosotros debemos tener claridad que debemos escucharlo. No pasar por alto, para que no tengamos, ¿no es cierto?, ese problema. El Espíritu Santo debe ser el amigo. Jesús a partir de los cielos lo dejó, como le decía, como nuestro consolador, consejero, ayudador. Él está con cada uno de nosotros. Hablémosle. Conversemos con Él así como conversamos con Jesús también en nuestra oración. Ahora, cuando nosotros fallamos, ¿no es cierto?, los creyentes, porque sabemos nosotros, como le decía, que hay una diferencia de cómo trabaja el Espíritu Santo cuando no estamos en Cristo a cuando estamos en Cristo, porque cuando estamos en Cristo, Él mora en nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, que en esos momentos nosotros podemos perder el gozo, pero es por nuestra responsabilidad. No es porque el Señor quiera hacernos perder el gozo, sino que nosotros nos hemos apartado, nos hemos alejado, ¿no es cierto?, porque Cristo por algo lo prometió, que Él iba a darnos este ayudador para que nosotros fuéramos consolados.
Pero si buscamos consuelo en otra parte y no en el Espíritu Santo, vamos a encontrar quizá un consuelo momentáneo. Y cuando la cosa se ponga más color de hormiga, vamos a caer. ¿Ya? Eso hay que tener claro. Y aquí es donde está la necesidad de vivir en el Espíritu Santo. Si bien, ¿no es cierto?, vimos la importancia del Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver la necesidad de vivir en el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo de Dios mora en los creyentes y es un don que nos bendice de muchas maneras. Vamos a ver alguna de ellas, dice. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado. Si bien en un principio, ¿no es cierto?, nos dice que Él nos hace ver nuestra condición pecadora, pero en el caminar nos sigue mostrando nuestro pecado, nos sigue mostrando cuáles son nuestras falencias. Eso está en Juan 16:8, cuando dice que cuando venga Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creían en mí. Eso es cuando estamos fuera, ¿no es cierto?, del Señor. Pero una vez que nosotros creemos en el Señor, el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. No es algo que digamos, no solamente trabajó cuando yo no era creyente, pero ahora ya que soy creyente no lo necesito. No, por el contrario, lo necesito más. Porque ahí va a empezar la transformación de nuestras vidas. Ahora, convencerá, dice, el hombre no puede llegar a entender su pecado. Nosotros cuando estamos fuera del Señor pensamos que todo lo que hacemos es bueno. ¿No es cierto? Y que cada cosa que el mundo te muestra como bueno, sin Dios la creemos. Y creemos que es así. No, una niña fue violada, entonces no, está bien que aborte. Y lo creemos. Y a lo mejor el fundamento hasta incluso nos parece consecuente. Pero cuando estamos en Cristo, damos cuenta de otra realidad, de otra forma de pensar. Dice que también nosotros no podemos entender ni la justicia ni el juicio de Dios. Y acá no es un tema que nosotros tengamos que tener miedo del juicio de Dios, pero debemos tener claro que el juicio de Dios va a caer en algún momento, va a venir en un momento. Si acá la pregunta es, ¿dónde quiero estar cuando pase eso? ¿Quiero haber sido los que ya fuimos arrebatados o queremos pasar ese juicio que se va a venir aquí en la tierra? Donde el Señor hoy día, por gracia, está dando tiempo sobre tiempo. Pero sabemos, porque lo dice la Escritura, que va a llegar un momento donde Él va a impartir el juicio sobre los pecadores, sobre aquellos que siempre lo rechazaron, que constantemente Él le hizo la invitación y ellos prefirieron, ¿no es cierto?, hacer vista gorda. Ahora, sin la ayuda del Espíritu Santo, todas estas cosas que aparecen en la Biblia, al hombre natural le dice que son locura. No tiene un entendimiento. Ahora, ¿por qué? Es porque no creen en mí. O sea, no en mi persona, sino que en Jesús. En mí, ojalá que nadie crea, porque tengo ni un brillo, así que... Pero no, a eso se refiere, ¿no es cierto?, en creer en Jesús. Entonces, por ese motivo, ¿no es cierto?, Él dice que convence al mundo de pecado, de juicio y justicia. ¿Y de pecado por qué? Porque no creían en Él. Y eso lo vimos, ¿no es cierto?, también en todo este estudio de Marcos. Cómo Jesús vino, cómo Jesús hizo obra, cómo Jesús mostró quién era. Pero prefirieron simplemente no creerle. Lo enjuiciaron, lo mataron. Pero Él resucitó, ¿no es cierto?, al tercer día, con gloria, y hoy día está en los cielos. Por lo tanto, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es santo, puro, bueno. Rechazarlo es condenarse a sí mismo. Lo mismo que también hablamos en los últimos capítulos de Marcos. Cuando estaban enjuiciando, ¿no es cierto?, a Dios, no era que estuvieran teniendo problemas con el Señor. El Señor para él sabía que tenía que cumplir el mandato del Padre. Pero se están enjuiciando ellos mismos. Y nosotros acá pasa lo mismo. Cuando nosotros no recibimos a nuestro Señor Jesucristo, no somos como cristianos obedientes y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, lo único que hacemos es condenarnos a nosotros mismos. Porque nosotros vamos a tomar malas decisiones, vamos a tener malas acciones por no escuchar la voz del Señor. Entonces, ¿ya?
Por otro lado dice que Él también, por medio del Espíritu Santo, nos regenera. O sea, como creyentes somos nuevos en Cristo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura. Por lo tanto, cuando tomamos esa decisión, pertenecemos a Cristo. Y hemos sido convertidos en una persona nueva. Eso tenemos que tenerlo claro. No permitamos que Satanás nos traiga muchas veces a memoria las cosas negativas. Entonces, acá yo donde le hago siempre una pregunta, y me la hago a mí mismo, en primer lugar, es ¿por qué muchas veces escuchamos la voz de Satanás, pero no escuchamos la voz del Señor, por medio de su Espíritu Santo? Porque Satanás es experto en enjuiciarnos, es experto en decir, mira la embarrada que te mandaste, y soy cristiano. Pero el Espíritu Santo, ¿por qué no lo escuchamos? Primero, si lo escucháramos antes de, a lo mejor no cometeríamos el error. Pero por otro lado, si fuimos tercos, también sabemos que Él es nuestro juez, es nuestro abogado ante esta situación. Entonces, ok, me equivoqué, pero vayamos a los pies del Señor, escuchemos, ¿no es cierto?, la voz de Él, y vamos a los pies y pidamos perdón. Y en ese momento, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, pero mi Señor no me condena, tú me estás condenando. Y créanme que Satanás va a parar. Pero a veces somos más fáciles de escuchar la voz de Satanás que la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que también nos sella como hijos del Todopoderoso. Eso está en Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Acá claramente en la presencia, la idea de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es que Dios nos va a guardar, nos garantiza nuestra herencia. Y es el Espíritu Santo el que da esta garantía. Otra labor del Espíritu Santo, nos enseña, nos dirige y da poder. Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, ¿por qué el Señor dejó al Espíritu Santo? No solamente para consolarlo y, como dice aquí, para que enseñarnos, sino porque Él conoce al hombre. Es como cuando nosotros hablamos de nuestros hijos. A nuestros hijos les enseñamos todas las cosas buenas, las cosas malas no hay para qué. Y tenemos que repetírselas. Porque tú le estás diciendo una vez y al rato están haciendo lo mismo. Y cuando son jóvenes, preadolescentes, pasamos a otra etapa, donde tú le tienes que decir por qué las cosas no hacia el mundo, pero ellos igual las quieren hacer. Entonces acá el Señor por eso también nos dejó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuera un recordatorio. Él ya no iba a estar acá. Ya no estaba con sus discípulos. No estaba como muchas veces lo vimos también en Marcos diciéndole una y otra vez, una y otra vez. ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? Siempre pensando en otras cosas. Discutiendo, pensando quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el primero. Entonces el Señor conoce el corazón del hombre. Y la labor del Espíritu Santo es esa, enseñarnos, seguir enseñándonos por medio de la palabra, seguir dirigiéndonos por medio de la palabra y dando ese poder por medio de la palabra para que nosotros también, ¿no es cierto?, salgamos airosos de las tentaciones y del pecado. No es porque nosotros seamos capaces de algo, porque sin el Espíritu Santo, sin la palabra, hasta aquí nomás llegamos. Dice que también nos da dones y nos capacita para hacer la obra de Dios que ha dispuesto en nosotros. Eso lo pueden ver en Efesios 2:10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si se dan cuenta,
Si nosotros nos podemos hacer una autoevaluación como cristianos, la palabra es clara. Es muy clara lo que nosotros deberíamos dar hacia afuera si fuéramos cristianos obedientes, cristianos maduros en la palabra. Porque dice que fuimos creados en Cristo, pero para buenas obras. No es que nosotros sabemos que nuestra salvación no es por obra, pero un cristiano que no dé frutos no se puede llamar cristiano. Si mi carácter era ser arrogante, altanero, y llevo 10 años, no puedo ser el mismo. Más si yo en esos 10 años he recibido a Cristo, o digo haberlo recibido. Porque el ser humano siempre es más fácil poner excusas. No es que mi carácter es así, es que Dios me hizo así. Y le echamos la culpa a Dios, porque no, es que Dios me hizo así. Entonces, ¿quién es el culpable? Dios. ¿Dejamos ser moldeados, dejamos ser guiados por el Espíritu Santo para que vaya también transformando nuestras vidas? ¿O seguimos siendo los mismos tercos de siempre? Que nos creemos que somos capaces de todo y dueños de la verdad. Hay que tener cuidado. En Gálatas 5, 22, 23, ¿no es cierto?, habla de los frutos a través de nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cuál de todos obtenemos? ¿Los tenemos todos? ¿O casi ninguno? Porque uno dice, amor. No, sí, yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos. Pero hay momentos que lo odiamos. Oh, mejor no estuvieran. Hacete payasito, payasito, no. Paciencia. Aquí ya vimos varios que no tenemos mucha paciencia. Ahí se ríe uno. Pero si miramos hacia atrás, claramente el Señor en su misericordia nos ha dado paciencia. Quizás todavía nos falte mucho, pero a eso es lo que voy. Nosotros como cristianos, el Espíritu te entrega frutos, estando nosotros en el Señor. No podemos no dar frutos, porque ¿qué es lo que dice la palabra? Que árbol que no da fruto, ¿qué va a pasar? Va a ser cortado. Entonces, es ahí donde nosotros muchas veces hablamos de que a veces pasamos como por alto y solamente caemos en la gracia del Señor. Sí, Dios nos entrega su gracia día a día, pero no malentendamos la gracia, porque Él también va a ser firme. Así de simple, árbol que no dé fruto será cortado. Y es lo mismo que nosotros hacemos, sobre todo las mujeres que les gusta, ¿no es cierto?, jardinear. Muchas veces nosotros vemos una plantita y vemos que hay ramas que están como unidas a la planta, pero están totalmente secas. No se nutren. ¿Y qué hacen las mujeres? Sacan todas esas ramitas, ¿para qué? Para que no echen a perder la florcita, la hojita de las otras cosas. Bueno, así el Señor también lo hará. El Señor cuida a la buena vid, pero saca a la vid que no da fruto. Cuando somos obedientes a lo que Dios nos llama a hacer, podemos verle obrar de manera poderosa en nuestra vida. Y vemos todos los beneficios que están disponibles para nosotros. Pero no podemos intentar vivir por nuestras propias y escasas fuerzas. Por eso es que es tan importante el ser guiado por el Espíritu Santo. Y entender lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice aquí un texto que saqué, dice, recuerde que la vida cristiana consiste en que Cristo vive en y a través de nosotros, por el poder del Espíritu Santo que habita en nuestro interior. Aquí hay y me gustó porque es como clarito. Nuestra vida cristiana consiste en que Cristo vive en nosotros. Como dice, ¿no es cierto?, también la Escritura, que nosotros debemos cada día menguar para que Cristo vaya creciendo en nosotros. El carácter de Cristo vaya, ¿no es cierto?, creciendo en nosotros. Y dice
que a través, ¿no es cierto?, del poder por el Espíritu Santo, y que dice que habita en nuestro interior. Así como Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo también vive en nuestro interior. Es un complemento. Dentro de este mismo escrito que saqué, dice, hace una pregunta, dice, ¿alguna vez te has sentido perdido, solo o indefenso? Dice, todos tenemos en un momento u otro esta situación. Pero fíjate, dice acá después estaba subrayado. Pero hay buenas noticias. Jesús prometió que nunca estaríamos solos porque Él nos envió al Espíritu Santo. Y esa es la promesa del Señor. Cada vez que nosotros también tengamos problemas, situaciones que quizás nos dejan en un sentido de soledad, de pesimismo, veamos las promesas del Señor. El Señor no miente. Y Él dejó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, para que fuera ese consolador que muchas veces necesitamos, para que fuera ese ayudador cuando también lo necesitamos, para que fuera ese consejero, para que fuera ese abogado, como recién yo les dije, cuando Satanás trae a tu mente algo que quizás hiciste. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Ya lo habíamos leído anteriormente, pero ¿por qué es importante? Porque Él lo prometió y Él lo envió para que estuviera con nosotros, para recordarnos todo lo que el Señor ya le había dicho a ellos. Nosotros tenemos la palabra, ¿no es cierto? La palabra es lo que Dios dejó para que nosotros pudiéramos conocerle a Él, para que pudiéramos tener intimidad con Él, para que pudiéramos conocer el carácter de nuestro Señor. Pero también envió, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo para que mientras estemos en la palabra, mientras estemos en el Señor, Él nos va a ayudar a recordar todas las cosas que nosotros diariamente leemos. Ahora, otra pregunta, y también la he hecho muchas veces, ¿estamos leyendo todos los días? ¿Estamos dedicando tiempo a estar en intimidad y dejando que el Espíritu Santo también vaya dando el entendimiento por medio de la palabra? ¿O estamos solamente leyendo el día domingo acá, salimos de acá, nos dura el lunes, martes con suerte y todo el resto de la semana pasamos? Escuché un día un pastor que dijo, yo cuando recién empecé, dijo, yo quería leer la Biblia, pero me costaba, y yo creo que a todos nos pasa, el tanto el leer, quizá el orar cuando uno comienza. Pero él dijo, yo hice algo súper simple. Yo no desayunaba si yo no leía la palabra. Y él decía, y yo como soy bueno para comer, ¿qué hacía? Leía la palabra y desayunaba. Pero él se comprometió en un principio de esa forma. A medida que fue leyendo, ¿no es cierto?, que se generó una disciplina, después se le convirtió en una necesidad. Entonces él después decía, yo hoy día que llevo años, yo desayuno claramente primero, pero leo la palabra. No dejé la palabra por desayunar. Entonces muchas veces nosotros tenemos que ser rigurosos, tenemos que hacernos un plan de lectura, de poder estar, ¿no es cierto?, tanto orando como leyendo. Porque si muchas veces somos responsables para otras cosas, para nuestro trabajo, ¿por qué no lo podemos hacer con el Señor? Y no tengan miedo de hacerlo, porque créanme que después de un tiempo se va a convertir en una necesidad y va a ser un gozo estar en la palabra. Y quizás va a pasar un día por X motivo que puede ser, pero tú vas a tener ese, hoy día no lees, sabes que no, ya mañana a primera hora, y a primera hora estás. En cambio hoy día no es así. No, ya, mañana leo. Y pasa mañana, pero mañana sí leo. Porque no es una necesidad. No se transforma en una necesidad para nosotros. Y eso debería ser la Escritura. Fíjense lo que dice, y yo creo que este versículo lo conocen la gran mayoría, Zacarías 4:16 dice, entonces respondió y habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es así. Nosotros si hacemos las cosas por nuestra fuerza, no llegamos a ningún lado. Si pensamos que tenemos el mejor ejército del mundo, pero no tenemos a nuestro Señor al lado de nosotros, y eso lo podemos ver en muchos pasajes de
de la escritura del Antiguo Testamento. Como Dios, ¿no es cierto?, estaba con su pueblo. Y que era un pueblo muy chico, pero derrotó, ¿no es cierto?, a grandes naciones con ejércitos mucho más grandes. Entonces, la importancia del Espíritu en nuestra vida no es algo simplemente es ayudador, como muchas veces lo ven, ese consolador. No, va más allá. El Espíritu Santo tiene muchas funciones en la vida de un cristiano, pero debemos dejar que esas funciones trabajen en nuestra vida. Si nosotros no lo hacemos, el Espíritu Santo va a ser igual como la palabra cuando uno la tiene en la casa, ahí en el Salmo no sé cuánto, y la tiene ahí y nunca la lee. ¿Cierto? Va a ser ahí, nomás va a guardar el polvo y todo el asunto. De hecho, recién estaba hablando con Víctor afuera y me estaba contando una anécdota de un pastor y la encontré muy, muy, muy buena, porque de verdad que es lo que nosotros a veces nos pasa. El tema era que había ido, ¿no es cierto?, un pastor a la casa de una mujer, y la mujer sacó la mejor vajilla que tenía. ¿No es cierto? Una vajilla de plata, todo el asunto. ¿Y qué pasó? Se fue el pastor, ella guardó la vajilla y faltaba un cuchillo. Y ella por mucho tiempo estuvo preocupada de, churra, ¿cómo le digo? A lo mejor el pastor se llevó el cuchillo, ¿qué hago? Y pasó mucho tiempo. Y en un momento tomó valentía, me decía Víctor, y le pregunta. Y cuando le hace la pregunta al pastor, el pastor le dice, no, el cuchillo está en el medio de la Biblia. O sea, había pasado todo ese tiempo que ella nunca había tomado la Biblia para leerla. Si no se habría dado cuenta que el cuchillo estaba ahí. Entonces pasa lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convence de pecado. Es nuestra guía y consolador. Nos conduce por el camino espiritual. Nos concede dones espirituales. Nos hace producir fruto en nuestra vida. Y dice que imprime a Dios en nuestros corazones. Nos guía para tomar buenas decisiones. Y nos protege ante el peligro físico y espiritual. Pero ¿estamos siendo y dejando ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Estamos escuchando al Espíritu Santo? ¿Estamos buscando al Espíritu Santo? En las iglesias de hoy en día, ¿está el Espíritu Santo guiando a la iglesia? ¿O estamos siendo dejados guiar por hombres? Y en el caso personal, todas estas cosas que nombré, ¿las estamos dejando que Él nos guíe, que nos enseñe? ¿O seguimos en nuestra testarudez de creer que nosotros tenemos la mejor última opinión para nuestra vida? Para meditar y para pensar, lo invito a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por su palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella podemos, ¿no es cierto?, escudriñar nuestro corazón. Usted escudriña nuestra mente, nuestros corazones, Señor. Ayúdenos a que nosotros podamos ser obedientes a su palabra y que podamos ser humildes en ser guiados por el Espíritu Santo, poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Que podamos hacer, ¿no es cierto?, lo que Él muchas veces nos pueda decir, tanto en un sí como para en un no. Yo le doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy está acá, que usted pudo haberle hablado por medio de su palabra a sus vidas, sus corazones. Por aquellos hermanos que están por las redes sociales también, para que usted esté con cada uno de ellos, Señor. Cuidándolo, guiándolo por sobre todas las cosas. Que usted siga guiando en este año por medio de su Espíritu Santo y su palabra en nuestras vidas. Que seamos obedientes, Señor, a su voz. Le pedimos también por nuestro pastor, Padre, que usted siga cuidándolo, que usted le siga protegiendo en su tiempo de descanso que él tiene, ¿no es cierto?, junto a su familia y a todos los hermanos que quizás están todavía de vacaciones, que usted también pueda estar con cada uno de ellos, que ellos puedan regresar sin ninguna novedad acá a Santiago, Padre. Gracias a mi Señor por todo. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén.